Buenas noches, que el Señor nos bendiga y que nos haga caminar y sostener el evangelismo para el cual fuimos llamados como iglesia. Este video tiene la característica de que lo he grabado para ayudar de alguna manera a los hermanos de Betel de la Tercera Iglesia Bautista para que podamos desarrollar el evangelismo en el barrio San Luis y La Reinaga. Con todo el cariño, con todo el amor en Cristo Jesús, quiero compartir algunos versículos importantes que nos van a ayudar a llegar a esas personas, a esos amigos, a familias, para que ellos puedan conocer a Jesucristo y puedan alcanzar la salvación. En Efesios 2:1 dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Dice la palabra que antes que aceptáramos al Señor, estábamos muertos en nuestros delitos, muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. No habíamos alcanzado la vida eterna, no éramos salvos. Y esa es nuestra vieja vida, antes de conocer al Señor. Y luego encontramos en Romanos 3:23, en la carta de Romanos, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nosotros no aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando no le pedimos que Él entre a nuestra vida, cuando no creemos en Él, creemos en otras cosas, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no somos hijos de Dios tampoco, somos criaturas hechas por Dios. Hasta allí llegamos. Y también tenemos en Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso significa que los que hemos creído en Jesucristo, el Hijo unigénito, es decir, el único Hijo en el plan de Dios para la salvación de la humanidad, estamos salvados. Y desde el momento que lo aceptamos, que hacemos esta oración, reconociendo que somos pecadores, que estamos arrepentidos de ello, entonces el Señor entra a nuestra vida a través del Espíritu Santo y nos sella. Y ahora somos templos vivos, somos sellados por el Espíritu Santo. Eso significa que creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo y que el Espíritu Santo nos selle, que son las arras, es la garantía de que somos hijos de Dios. Entonces ahí comienza la vida eterna, no cuando nosotros morimos y está el ataúd allí. Eso no es así. Es desde el momento que hemos creído de una manera sobrenatural, preciosa, nos convertimos en hijos de Dios y entra a vivir. Y entonces estamos dejando una vida vieja pasada de incredulidad, de pecado, pero Él es rico en misericordia, el Señor dice su palabra, y nos perdona. Y por eso fue a la cruz del Calvario, a morir por nosotros, a cargar con todos los pecados, a cargar con todas nuestras enfermedades. Y de esa manera Él también nos da sanidad. Ahora queremos, en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Y tenemos que hacerle ver a las personas que estamos evangelizando, a quienes vamos a hablarle, a las familias que vamos a visitar en el barrio San Luis y La Reinaga, de decirle que es eso, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y que es Jesucristo, y que es un plan de Dios, que Él vino a salvar la humanidad, vino a servir. Él no vino a la tierra para condenar al mundo, Él vino para salvar al mundo. De tal manera que tenemos que decirle a las personas: ¿usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Usted piensa de que
Si muere hoy, ¿usted para dónde va? ¿A qué lado va? Para que ella sola pueda recorrer estos versículos que estamos mencionando muy puntualmente, que corresponden, digamos, a la nueva vida, a una nueva criatura, a creer en Jesucristo, que es el único mediador, el único abogado, el intercesor de nosotros, el que va a venir por su iglesia a levantarla sin mancha y sin arruga. Ahora bien, leemos ahora en Efesios 2:8-9. ¿Qué nos dice en Efesios 2:8-9? Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Gracia significa en el Evangelio, en el lenguaje del Señor, en el plan de Dios, un regalo. Un regalo que nosotros recibimos y sabemos actuar frente a ese regalo. Todos hemos cumplido años y entonces siempre hay un regalo que nos dan y lo recibimos. Algunas personas lo van a rechazar, obviamente, ¿verdad? Entonces, pero de gracia significa que es gratuito, que no se paga. Una salvación inmerecida porque somos pecadores. Sin embargo, Dios pone el don de la fe en nosotros en ese momento. Y el Espíritu Santo viene trabajando de una manera preciosa, una manera sutil en las personas, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia. Nos da el juicio de que hemos actuado mal, de que hemos hecho cosas incorrectas, y nos da la justicia de que en ese momento podemos decirle: Señor, entra en mi vida y hazme la persona que tú quieres que sea. Estoy arrepentido de los pecados. Hazme la persona que tú quieres. Inscríbeme en el libro de la vida. En ese momento nuestros ojos naturales no ven, pero sobrenaturalmente hemos sido sellados. Eso significa de gracia un regalo. Y un regalo se recibe o se rechaza. Y he tenido experiencia evangelizando que la mayoría de las personas, el Espíritu Santo viene trabajando en ellos y aceptan a Jesucristo. Pero hay algunos que viven materialmente, que no quieren nada y rechazan. Y dice esto: y esto no de vosotros, la fe, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa eso? Que les vamos a enseñar a los que vamos a evangelizar que la salvación no se alcanza por obra. No es que vamos a hacer 100, 120 nacatamales, ir a regalarlos a la cárcel y entonces con eso estamos ganando un pasaporte, una entrada a la salvación. No, de ninguna manera. Cuando recibimos a Jesucristo somos una nueva criatura. Y entonces dice que nosotros fuimos creados para buena obra. No consigo que un cristiano no tenga buena obra, porque entonces no es cristiano. Porque el hecho de que ya el Espíritu Santo mora en nosotros, eso nos permite de que nosotros podamos hacer buena obra, que seamos solidarios con el prójimo, solidarios con el vecino, con el compañero de trabajo, con el compañero de la universidad, con los mismos hermanos de la fe. Tenemos que desarrollar obra. Si hay algún hermano en la fe que tiene problemas, limitaciones por sus ingresos y todo, pues de nosotros debe salir, porque hemos sido hechos para buena obra. Ya vamos casi finalizando. En Juan 1:12 dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay dos cosas aquí importantes que tenemos que decirle a las personas que vamos a evangelizar: que el Señor vino por su pueblo, los judíos, pero ellos no lo recibieron. Y nosotros, que no somos judíos, nos alcanzó el nuevo pacto, la salvación. Entonces nosotros que hemos recibido a Jesucristo y los que van a recibir a Jesucristo, hemos creído en Él, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí quisiera aclarar lo siguiente: de que no todos son hijos de Dios, solo aquellos que reciben a Jesucristo. Entonces, ¿qué son los que no han recibido a Jesucristo? Son criaturas del Señor, creados en la creación por el Señor. Y ahora en 2 Corintios 5:17
nos dice algo ya de nuestro evangelismo, ya en la parte final. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué debemos de decirle a las personas, a las familias que estamos evangelizando? Decirle que el Señor va a transformarnos y va a hacernos una nueva persona. Ya no vamos a ser aquellas personas que estamos siempre criticando, que estamos siempre creando problemas, que vivimos para nosotros mismos, sino que nace una nueva criatura. Y solo Dios puede transformarnos, solo Dios puede hacernos una nueva criatura, solo Dios puede hacer que nosotros volvamos a nacer. Hay un relato muy interesante en Juan, que es el único que escribe el caso de Nicodemo. Nicodemo era un hombre de la ley, un hombre que sabía mucho, pero una noche dice el relato en el Evangelio de Juan de que buscó al Señor Jesús y le llevó diciendo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor, pues magistralmente, con una gran enseñanza, con mucho amor, le dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces, cuando nosotros miramos que hay personas que no nacen, quiere decir que no están en el Señor, pues que lo que menos conocen es al Señor. Y entonces esta evangelización tenemos que desarrollarla de esa manera, de que las personas que nos escuchan, a quien le estamos hablando, es que de ahí va a salir una persona totalmente diferente. Ahora quiero decirles, hermanos, que van a evangelizar. En primer lugar, los felicito. Vamos a hacer lo que el Señor le ordenó a la iglesia, evangelizar, ir a ser discípulos. Cuando el Señor resucitó, le dijo a sus discípulos, allá los veo en Galilea. Y efectivamente, allá los esperó el Señor. Y los 11 que llegaron, ya no estaba Judas, el que lo entregó, y ellos se quedaron admirados. Alguna parte no creía que era Él, pero Él les mostró. Y me gusta lo que dice Él, el Señor Jesús, nuestro Dios. Les dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y ahora le dice, id y hacer discípulos en todos los barrios, en todas las naciones, en todos los países, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he dicho. Extraordinario, porque Nicodemo al final volvió a nacer, porque él fue a pedir el cadáver de nuestro Señor Jesucristo, y entonces él nació, se olvidó del resto de los sacerdotes y nació. Eso tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, para decirle a los hermanos que se van a evangelizar. Y finalmente quiero decirles algo, hermano, algo maravilloso que el Señor ha hecho en nosotros. Dice Él en el versículo 17, no ruego, dice, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también, escuche, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Por las palabras que ustedes van a hacer, mucha gente van a creer. Que el Señor les bendiga. Amén y amén.